para tiempos complejos. 9 de julio, Día de la Independencia. Javier Milei tenía previsto originalmente ir a Tucumán en lugar del desfile que se hizo el año pasado, el desfile militar, que finalmente no se llevó adelante. Lo que va a haber es un festival de bandas militares en el campo argentino de polo al mediodía. Y la razón por la cual el Milei suspendió su viaje a la provincia de Tucumán, donde iba a ser la vigilia por el Día de la Independencia, según el comunicado oficial de la presidencia, tuvo que ver con las condiciones climáticas. Lo cierto es que la convocatoria era un poco flaca en términos de la cantidad de gobernadores que iban a acompañar a Milei en esta vigilia. El año pasado el Pacto de Mayo, que iba a ser el 25 de mayo y terminó presentándolo el 9 de julio, bueno, tuvo más de una docena de gobernadores, estaba Mauricio Macri y demás. Esta vez había confirmado solamente el anfitrión, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Jalil de Catamarca, y Jujuy se subió finalmente también a la convocatoria, pero la gran mayoría de los gobernadores, ya sea porque decían que les avisaron tarde o lo que fuese, no iban a estar o que no tenían conexiones de vuelo, o que tenían actos en sus respectivas provincias. Pero esto se da en un contexto donde, bueno, la relación de Milei con los gobernadores, con el Poder Central, es una relación que está atravesando un momento de bastante tensión. Hasta ahora, en un escenario de mucha debilidad parlamentaria, Milei venía, bueno, logrando que el Congreso no le impusiera una agenda o que no revirtiera sus propios decretos. ¿Por qué? Porque en un escenario muy fragmentado también tenía alguien que su fuerte electoral, además es muy fuerte en el interior de la Argentina, tenía negociaciones o conversaciones individuales con los gobernadores que, por ejemplo, pasó inmediatamente, los gobernadores de Catamarca o de Tucumán, muy peronistas, bueno, con una agenda vinculada a las cuestiones de minería y otras cuestiones que tenían que ver con las provincias, empezaron a, bueno, o se ausentaban o no daban quórum, o en algunos casos se abstenían y demás. Con lo cual, habían logrado tener por lo menos un número suficiente como para que el Congreso no fuese salvo en el caso de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero toda vez que el Congreso sacó algo que a Milei no le gustaba y Milei lo vetó, el Congreso después no tuvo un número suficiente para insistir. Toda vez que Milei sacó decretos, el Congreso nunca los revisó. De hecho, la enorme mayoría de los decretos vinculados a cómo usó las facultades delegadas, el Congreso no los consideró. Con lo cual ha habido una convivencia donde, a pesar de estar en minoría, Milei hasta ahora se las había ingeniado para que el Congreso no le jugara en contra y le diera, por ejemplo, cuando le dio la ley bases en el arranque. Las circunstancias ahora son un poco otras. ¿Por qué? Porque los gobernadores empiezan a señalar que gran parte del superávit fiscal tiene que ver con no girarle a las provincias fondos que las provincias dicen que les corresponden y que es una situación insostenible. Por eso es que los gobernadores se juntaron todos, incluido el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por ejemplo promovieron en el Senado de la Nación un proyecto para que el gobierno tenga que girarles los aportes del Tesoro Nacional, y con relación al impuesto del combustible hay una parte que se utiliza para unos fideicomisos que, como el gobierno no está utilizando para el mantenimiento de las rutas y demás, los gobernadores quieren cerrar esos fideicomisos y que esos fondos les vayan a las provincias. En esto dicen, no estamos afectando el superávit fiscal, lo que estamos pidiendo es que nos den lo que es nuestro y que no haya unas cuentas que artificialmente hacen, por ejemplo, del abandono de las rutas nacionales, un supuesto ahorro fiscal que, bueno, hay informes que plantean que después retomar el mantenimiento, una vez que ese mantenimiento se frena y el daño que se provoca en la infraestructura es mucho más caro y peligroso sobre todo. El gobierno, en el uso de las facultades delegadas, cerró vialidad, cerró la Agencia de Seguridad Vial, y hay ahora una preocupación generalizada. Hace un ratito a las 7 les pasábamos los audios del secretario de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe o del intendente de Rosario, Pablo Hapkin. Pablo Hapkin dice quién va a cambiar las luces de la iluminación de la ruta, quién va a cortar los yuyos. Dice que hay un estado de abandono, el mismo estado de abandono que denunció el gobernador de la provincia de Río Negro, Beretinex, sobre la ruta 151. Ignacio Torres en Chubut había dicho lo mismo. El secretario de Obras Públicas de Santa Fe dice que se cansó de venir a la Ciudad de Buenos Aires, que no entienden, que no conocen el interior, que no les importa el estado de las rutas. Con lo cual ahora, con un copy-paste, porque el gobierno, y en esto es
toda vez que cierra una dependencia, porque hay ñoquis, porque hay demasiado peso de la administración y demás, lo cual seguramente es cierto o es descriptivo, pero nunca explica qué va a haber hacia adelante. Y esto es lo que está pasando con lo de vialidad. El que está dando una explicación es Sturzenegger, diciendo que bueno, que en todo caso las rutas que son rentables se licitarán, que las demás se harán a cargo de las provincias o los municipios. Pero, por ejemplo, no aparece nadie de como secretario de Transporte planteando o de lo que era vialidad, dónde va a ir a parar. Hay además 5.000 empleados dentro de vialidad cuyo futuro laboral es incierto. Algo parecido pasa con los trabajadores del INTI y del INTA, que les cambiaron las funciones. Pero en ese contexto, donde el INTI y el INTA también son además organizaciones que tienen representación en todo el país y demás, los gobernadores empiezan a ponerse bastante más inquietos y esto se ve reflejado en mayorías, bueno, en coaliciones que le dan sorpresas al gobierno dentro del Congreso Nacional. Pasó que está avanzando en la Cámara de Diputados la ley de emergencia pediátrica para el financiamiento, entre otros, del Hospital Garrahan, la ley también de financiamiento educativo para tratar de darle a los docentes universitarios y el personal no universitario algún tipo de paritaria que les permita recuperar el salario perdido. Recordemos que en la Administración Pública Nacional la motosierra hizo que el salario público esté en un promedio nacional, y estos son cifras del INDEC, un 30% abajo de lo que estaba cuando arrancó Milei su gestión. Está el tema de los jubilados, hay media, que son los otros que sufrieron también la motosierra, hay media sanción de la Cámara de Diputados, que ahora se va a empezar a tratar en el Senado, de un proyecto que lo que busca es compensar el 7% por inflación que perdieron cuando se saltó la fórmula que venía de Alberto Fernández a la fórmula de Milei. Y otro tema muy fundamental, que es que el componente, cuando Milei dice que las mínimas se ajustaron acorde a inflación, bueno, saca de la discusión algo fundamental, que es que una parte muy significativa, y un poquito menos va perdiendo peso el bono, pero hay una parte importante de la jubilación mínima que se compone de un bono. Ese bono está congelado desde que Milei asumió la presidencia en 70.000 pesos, entonces eso hace que en promedio el ingreso del jubilado, es el de la mínima, esté por debajo de la inflación porque los 70.000 pesos están congelados. ¿Qué había dicho la Cámara de Diputados? Actualicemos eso a 110.000 pesos como para darle la actualización por inflación. Bueno, estas son todas iniciativas que se están moviendo entre diputados, el Senado y demás, donde el gobierno, que dice otra vez, lo que quieren hacer es los degenerados fiscales, poner en duda el superávit fiscal, no lo vamos a permitir. Cualquier cosa de estas características que el Congreso apruebe va a ser vetada. Pero claro, antes tenía el bloque de los 80 héroes que fueron a comer a Olivos, ¿se acuerdan? Que incluía a los radicales con peluca, que era el número que le impedía a la Cámara de Diputados tener el número suficiente como para insistir con las leyes que eventualmente pueda vetar Milei. Eso está un poco en duda, sobre todo porque están muy enojados los gobernadores con lo que está pasando. Insisto, gobernadores de todos los colores, no hay ningún gobernador libertario dentro de los gobernadores, porque no hay, pero tienen algunos que son muy afines, caso por ejemplo del gobernador de Mendoza, Cornejo, donde Milei es muy popular, o los gobernadores de Córdoba, gobernadores de muchas provincias donde Milei tiene mucha popularidad, no se quieren pelear con Milei, pero están en una situación en la cual se encuentran en una encrucijada bastante importante, en la medida en que Milei dice tengo superávit, y ahora la motosierra, en la medida que se profundiza y que deja de hacer pagos, bueno, empieza a impactar muy seriamente sobre las provincias. Esto en las últimas horas, además, en las que se tienen que presentar las alianzas para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Kicillof viene denunciando que es uno de los más afectados con estos recortes de fondos, y ahí hay contrarreloj, hay mucha dificultad tanto entre los peronistas como con los libertarios y el PRO para el cierre de las listas. Es muy dificultosa, ya ni siquiera hablan de unidad, sino de listas comunes prácticamente, la discusión entre Kicillof y sobre todo el kirchnerismo, donde Kicillof sigue sintiendo que no le reconocen que él es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que es el que debería tener mayor representación en el armado de las listas. Cristina Fernández de Kirchner hoy volvió a llamar a Parque Lezama a una movilización que llama que es una fiesta con artistas para celebrar el 9 de julio, pero sigue siendo muy compleja esa discusión. Se van a anotar todos juntos, pero está muy difícil. Y lo mismo entre los libertarios y el PRO en la provincia de Buenos Aires.
hay algunos intendentes que no le encuentran, del PRO, caso de Soledad Martínez en Vicente López, que es muy cercana a Jorge Macri, que no le encuentran ninguna ventaja a ir a pintarse de violeta, perder la identidad propia a cambio de muy poco, y que además en sus respectivos distritos los libertarios muchas veces son la principal oposición que enfrentan en los consejos deliberantes. Entonces hay que ver qué pasa si logran imponer esta unidad a todos los dirigentes del PRO, que parece que no lo van a lograr hacer, y queda, bueno, el plazo más para después ya presentar las listas. En un contexto donde el otro que está presionando, y esto es muy loco, sobre la presentación de los candidatos, que falta un plazo un poquito más largo, tiene que ver con las reelecciones indefinidas. Salvo Massa, Kicillof, tampoco los libertarios están en contra, pero están tratando de romper con la ley que le impone la limitación de 2 mandatos consecutivos máximos a los legisladores, los concejales y los intendentes de la provincia de Buenos Aires. 2 que en realidad son 3 y en algunos casos son muchos más, porque como la ley se sancionó durante el gobierno de María Eugenia Vidal, los que estaban en funciones dicen, bueno, como yo juré con el régimen viejo, esto rige a partir del próximo. Entonces, los que no se podrían presentar son los que llevan 12 años por lo menos, porque hay algunos que tienen 5 o 6 mandatos o los que fuese. La cuestión es que el Senado ya de la provincia de Buenos Aires levantó esa restricción, pero falta diputados en la provincia de Buenos Aires. Ahí tienen alguna dificultad con el número y hay 20 legisladores que no podrían reelegir y que se quieren anotar en las listas. Entonces están apurados algunos para que pase algo en el Senado, porque dicen si ya hay tratamiento en el Senado ya les permitiría meter una medida judicial para decir que eventualmente podrían reelegir. Pero bueno, hay mucha fragmentación, hay unidades bajo mucha presión y además sobre el cierre de lista de la provincia de Buenos Aires está presionando el tema de la presión desde abajo, a la que Kicillof le da lugar para volver a habilitar las reelecciones indefinidas de concejales, consejeros escolares, senadores y diputados provinciales, y eventualmente los intendentes, como no renuevan ahora y renuevan dentro de 2 años, si logran abrir las compuertas para todos los demás, buscarían después reimponer las reelecciones indefinidas dentro de los intendentes, porque más de la mitad de los 135 no podrían reelegir en la provincia de Buenos Aires ahora bajo este régimen. Veremos qué pasa de acá el 7 de septiembre, elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires.